La lluvia había estado cayendo sobre Seattle desde media tarde. Era de esa lluvia que no se anuncia con truenos, sino que se mete despacio en los huesos. Yo estaba sentada en el sillón de piel de la sala, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando fijamente los papeles sobre la mesa de cristal frente a mí. Me llamo Evelyn Parker. Frente a mí estaba sentado mi esposo de 7 años, Daniel Parker. No parecía enojado, tampoco triste. Su rostro estaba sereno, pulido, casi profesional, como si estuviéramos cerrando un trato de negocios y no terminando un matrimonio. El clic seco de su pluma resonó en la habitación cuando la dejó sobre la mesa. Ese sonido dolió más que cualquier grito. «Fírmalo», dijo Daniel, con voz plana. «No hay razón para alargar esto». Bajé la mirada hacia los papeles del divorcio. Su firma ya estaba ahí, firme, segura, definitiva. Afuera, la lluvia resbalaba por las ventanas, difuminando las luces de la ciudad en líneas largas y temblorosas. Por un momento no pude hablar. Sentí la garganta cerrarse, como si alguien hubiera apretado un nudo alrededor de ella. «Esta casa está a mi nombre», continuó, poniéndose de pie y acomodándose el saco. «El coche también. Llegaste a este matrimonio sin nada y te irás de la misma forma. Te daré algo de dinero, lo suficiente para rentar un cuarto y volver a ponerte de pie. Considéralo una cortesía». Cortesía. 7 años reducidos a una sola palabra. Había invertido casi todos mis ahorros en esa casa. Había construido mi negocio mientras apoyaba su carrera. Creí cada promesa que me hizo. Y ahora me estaba borrando con la misma facilidad con la que borraba correos electrónicos. ¿Por qué?, pregunté en voz baja. Apenas reconocí mi propia voz. ¿Qué hice mal? Daniel sonrió. No fue una sonrisa cálida ni amable. Era la sonrisa de alguien que ya había pasado página. «No hiciste nada mal, Evelyn», dijo. «Simplemente ya no encajas en mi vida». Fue entonces cuando se abrió la puerta del dormitorio. Mi suegra, Margaret Parker, entró despacio. Llevaba puesta una pijama de seda, el cabello perfectamente peinado y una expresión serena. Miró los papeles, luego me miró a mí, y soltó una risa breve y despectiva. «¿Qué estás esperando?», dijo con aspereza. 7 años y no le diste a esta familia nada que valiera la pena conservar. Firma y vete». Me puse de pie, con las manos temblando. «Yo pagué esta casa. Pagué tus cuentas médicas. Pagué la educación de Vanessa. No le quité nada a esta familia». Los ojos de Margaret se endurecieron. «¿Pruebas?», espetó. «¿Dónde están tus pruebas? Todo está a nombre de mi hijo. Diste lo que diste porque quisiste. Ahora deja de hacer el ridículo». Se volvió hacia Daniel. «Sácala de aquí. No la quiero bajo este techo ni un minuto más». Él no dudó. Me agarró del brazo, me arrastró hasta la puerta principal y me empujó afuera. Tropecé y caí con fuerza sobre el frío piso de piedra del porche. La lluvia empapó mi ropa al instante. La puerta empezó a cerrarse. En el último segundo, Margaret salió sosteniendo una vieja bolsa de lona, rota, la que yo usaba para ir al mercado. La lanzó a mis pies. «Llévate tu basura», dijo con frialdad. «Y no vuelvas a mostrar tu cara aquí jamás». La puerta se cerró de golpe. Me quedé sola, empapada, temblando, sentada bajo la lluvia, con nada más que una maleta y una bolsa vieja a mi lado. Tomé la bolsa con manos temblorosas. Y cuando la abrí, todo cambió. Antes de esa noche, antes de la lluvia y de los papeles del divorcio, yo creía que era una de las afortunadas. Daniel y yo nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes y llenos de esperanza. Él acababa de mudarse a Seattle, lleno de ambición, pero todavía buscando su lugar. Yo acababa de graduarme y estaba entregando cada gota de energía a una pequeña boutique de moda que llamé Lark & Lane. Al principio no tenía nada de glamour, un local estrecho, unos cuantos racks de ropa y un sueño que se sentía más grande que el espacio mismo. Daniel solía sentarse en un banco cerca de la caja mientras yo trabajaba hasta tarde. Me veía doblar ropa, manejar inventarios, atender clientes. Decía que admiraba mi empuje, que lo inspiraba. Yo le creí. Nos casamos de forma sencilla, sin grandes salones ni luna de miel lujosa. Solo familia, amigos cercanos y promesas susurradas con absoluta certeza. Después de la boda, vivimos con modestia. Yo seguí haciendo crecer mi negocio, convirtiendo poco a poco una boutique en 2, luego en 3. Lark & Lane se volvió rentable, estable, respetada. Nunca le oculté ese éxito a Daniel. Compartí mis números, mis planes, mis logros. Pensé que el matrimonio significaba transparencia, trabajo en equipo, confianza.
Cuando Daniel tuvo dificultades al inicio de su carrera, lo apoyé sin dudarlo. Cuando consiguió su primer gran ascenso, lo celebré como si fuera mío. Y cuando hablaba de querer darle una vida mejor a su familia, no lo cuestioné. Sus padres vivían en una casa vieja que siempre necesitaba reparaciones. Cuando su madre enfermó, pagué los tratamientos sin mencionar el dinero. Cuando las cuentas se acumularon, las pagué en silencio. Me decía a mí misma que eso era lo que hacía la familia. Luego estaba su hermana, Vanessa. Era brillante, ambiciosa, ansiosa por salir de Seattle y perseguir sueños más grandes. Cuando hablaba de programas caros y oportunidades que no podía pagar, me vi reflejada en ella. Me ofrecía ayudarla. No como préstamo, no con condiciones. Solo ayuda. Durante años envié dinero de forma regular, colegiaturas, gastos de vida, todo lo necesario para que pudiera enfocarse en su futuro. Sacrifiqué vacaciones. Aplacé expansiones. Me decía que era temporal, que algún día valdría la pena. Cuando Larkand Lane se estabilizó, me alejé de las operaciones diarias. Quería estar más presente en casa. Cocinaba, organizaba, lo esperaba por las noches. Creí que estaba invirtiendo en mi matrimonio como había invertido en mi negocio. Nunca me vi como generosa. Me veía como leal. Y la lealtad, pronto lo aprendería, es lo más fácil de explotar cuando se entrega sin protección. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Esa fue la parte más peligrosa. Al principio fue sutil. Daniel empezó a llegar más tarde. Decía que el trabajo le exigía más, nuevos clientes, nuevas presiones. Le creí porque la ambición siempre había sido parte de él. Luego las llegadas tardes se convirtieron en cenas perdidas. Las cenas perdidas, en fines de semana haciendo networking. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Sus respuestas se volvieron cortas, frías. Cuando le pregunté si algo andaba mal, suspiró como si yo lo agotara. «Te preocupas demasiado», dijo. Así se ve el éxito. Por esa época, Vanessa regresó a Seattle. Ya no era la misma chica a la que había apoyado durante años. Vestía distinto, hablaba distinto. Hablaba de círculos que yo no conocía y de oportunidades que no entendía. Se burlaba de mí por quedarme mucho en casa, por enfocarme en el negocio en lugar de disfrutar la vida. Una mujer tiene que mantenerse al nivel, dijo una vez, con ligereza. Los hombres se aburren cuando todo se vuelve predecible. Me reí. Pensé que solo era joven y directa. No entendí que estaba probando límites. Daniel empezó a salir con ella más seguido. Cenas, eventos, reuniones privadas. Decía que Vanessa lo estaba ayudando a hacer contactos. Quise ser comprensiva, así que me quedé callada. Pero la casa ya no se sentía igual. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Dejó de escucharme. Cuando intentaba hablarle de Larkand Lane, me hacía a un lado con la mano. «Ya hiciste tu dinero», dijo una vez. «Déjame concentrarme en el mío». Esa frase se me quedó grabada. A veces llegaba a casa con un olor desconocido. No a perfume, sino a alguien más. Cuando le pregunté, se molestó. «¿Te escuchas?», dijo. «Suenas paranoica». Empecé a dudar de mis instintos en lugar de cuestionar su comportamiento. Cocinaba sus platillos favoritos. Me arreglaba más. Me esforzaba más. Y mientras más lo hacía, más distante se volvía. Me hablaba como si yo fuera un problema que había que manejar, no una pareja que merecía honestidad. Margaret también lo notó. Se volvió más dura conmigo, más crítica. Comentaba lo callada que estaba, lo poco espacio que ocupaba. «Has cambiado», me dijo una vez. «Antes eras más útil». Me decía que era estrés, que todos los matrimonios tenían etapas, que la paciencia era fortaleza. Lo que no sabía era que la paciencia, para las personas equivocadas, se ve exactamente igual que el permiso. Mientras yo intentaba salvar un matrimonio, Daniel y Vanessa se preparaban en silencio para terminarlo bajo sus propias condiciones. No sabía aún que no estaba perdiendo el control. Me estaban empujando fuera de él. La lluvia se convirtió en una llovizna fría cuando me alejé de la casa que alguna vez llamé hogar. La maleta rodaba detrás de mí, atorándose en las grietas de la banqueta. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme ahí. Me detuve bajo el toldo de una cafetería cerrada y me senté en el concreto helado. Tenía las manos entumidas, la mente vacía. Lo único a mi lado era la bolsa de lona rota que Margaret me había arrojado como último insulto. La miré por un largo rato. Era la misma bolsa con la que iba al mercado, deslavada, deshilachada, común. Esperaba encontrar ropa vieja adentro. Cosas que no les importó conservar.
Respiré hondo y la abrí. Lo primero que vi no fue ropa. Era una libreta bancaria azul oscuro, pequeña, envuelta en cuero limpio, nueva, completamente fuera de lugar. La saqué, confundida. El nombre del banco me resultaba familiar. Mis manos empezaron a temblar cuando abrí la primera página. Titular de la cuenta: Evelyn Parker. Saldo: $20 millones. La cerré. La abrí de nuevo. Volví a leer los números. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No tenía sentido. Yo nunca había abierto una cuenta así. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. Debajo de la libreta había una carpeta con documentos perfectamente ordenados. Escrituras de propiedad. La dirección no era la casa de la que Daniel me había echado. Era una casa en Queen Anne, uno de los barrios más exclusivos de Seattle. Propietaria: Evelyn Parker. Pagada en su totalidad. La vista se me nubló. Me apreté el brazo para sentir el dolor frío y real. Esto era real. Tenía que serlo. Al fondo de la bolsa encontré un celular viejo de prepago y una carta doblada, cuidadosamente pegada en la parte trasera. La letra era inconfundible. Margaret. Desdoblé la carta despacio, respirando con dificultad. Evelyn, si estás leyendo esto, probablemente estés herida. Probablemente estés enojada, y tienes todo el derecho. Lo que hice hoy fue cruel. Fue deliberado. Y fue la única forma de protegerte. Daniel y Vanessa han estado sacando dinero de tu empresa. No por descuido, sino de manera sistemática. Planeaban dejarte sin nada cuando terminaran. Si te hubiera advertido abiertamente, se habrían movido más rápido y destruido pruebas. Así que interpreté el papel que esperaban de mí. Dejé que creyeran que estaba de su lado. El dinero y la propiedad son tuyos. Moví lo que pude de forma legal y silenciosa. Usa el teléfono de esta bolsa. No uses el antiguo. Finge que estás rota. Finge que no tienes nada. Esto no ha terminado. Pero ahora ya no estás sola. El pecho se me apretó y las lágrimas finalmente cayeron. No de desesperación esta vez, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cerré la bolsa. Mis manos ya no temblaban. La tormenta no había terminado, pero por fin entendí que nunca había sido para destruirme. Había sido para despertarme. Esa noche no fui a casa de mi madre. Algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Si Daniel o Vanessa me buscaban, ese sería el primer lugar. En cambio, llamé a Tasa Reynolds. La había ayudado años atrás, cuando llegó a Seattle. No éramos amigas inseparables, pero había confianza entre nosotras, de la que se construye sin exigir nada. Su voz se quebró de preocupación cuando escuchó la mía. Claro que puedes quedarte, dijo sin dudar. Ven ahora. Su departamento era pequeño, en un edificio viejo lejos del centro. No era lujoso, pero era cálido y seguro. Me dio ropa seca y una taza de té sin hacer preguntas. Esa noche le conté solo lo necesario. Dije que mi matrimonio había terminado, que me habían echado. No mencioné el dinero. No mencioné a Margaret. Necesitaba que la historia fuera simple, creíble. Incluso la bondad puede volverse peligrosa cuando sabe demasiado. Cuando Tasa se fue a dormir, me quedé sola en el sillón con mi laptop. Entré al sistema interno del Arcand Lane. Al principio todo parecía normal: ventas, nómina, inventarios. Luego me enfoqué en los gastos de los últimos 6 meses. Mis ojos se detuvieron en una categoría llamada servicios de consultoría y marketing. Los pagos eran constantes. Demasiado constantes. Cada mes, grandes cantidades eran enviadas a una empresa llamada Blue Ridge Consulting LLC. Fruncí el ceño. No recordaba haber aprobado ningún contrato de consultoría a largo plazo, y mucho menos con cifras así. Busqué el registro de la empresa. Los datos cargaron lentamente, y cada segundo tensaba más mis nervios. Propietario y representante legal: Daniel Parker. La habitación quedó en silencio absoluto. Me recargué hacia atrás. Y por primera vez, dejé de preguntarme qué había hecho mal. Ahora sabía exactamente qué me habían hecho. Me quedé mirando la pantalla. No era un malentendido. No era un descuido. Era un plan. Daniel había creado una empresa fantasma usando mi dinero, desviando fondos del negocio que yo construí, mientras todas las noches se paraba frente a mí y me preguntaba qué había de cenar. Mi teléfono vibró. Un mensaje del celular de prepago. Creen que te fuiste sin nada. Ya se están relajando. Mantente en silencio. Estoy observando. Margaret. Cerré la laptop y solté el aire despacio. Por primera vez desde que la lluvia empapó mi ropa aquella noche, sentí algo firme debajo del miedo. Control.
Ellos creían que la historia ya había terminado. En realidad, apenas estaba empezando. Una vez que supe a dónde estaba yendo el dinero, la siguiente pregunta fue inevitable. ¿Quién lo estaba ayudando? Daniel nunca tuvo acceso directo al sistema contable del Arkand Lane. Jamás. Desde el inicio mantuve controles financieros estrictos, no por desconfianza, sino por costumbre. Un buen negocio necesita estructura. Eso significaba que alguien desde adentro le estaba abriendo las puertas. Un nombre apareció de inmediato. Paige Nolan. Paige había sido mi contadora principal durante 5 años. Callada, meticulosa, confiable. Conocía cada factura, cada proceso de aprobación, cada medida de seguridad que yo había establecido. Confiaba tanto en ella que dejé de revisar detrás. Y de pronto, esa confianza pesaba como una piedra. Abrí registros antiguos y comencé a compararlos uno junto al otro. Las facturas de consultoría de Blue Ridge Consulting se veían limpias a simple vista. Formato correcto, lenguaje adecuado, firmas bien colocadas. Todas seguían la misma estructura, las mismas frases, los mismos tiempos, como si hubieran sido copiadas y ajustadas apenas lo suficiente para parecer legítimas. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un archivo de audio enviado por Margaret. Dudé un segundo antes de reproducirlo. La voz de Daniel llenó la habitación, tensa, cortante. No puede encontrar nada, dijo. Te aseguraste de que los registros se vieran limpios, ¿verdad? La voz de Paige respondió, más baja, forzada. Sí, pero si ella presiona para una auditoría, vamos a tener que borrar los archivos de respaldo. Hazlo, respondió Daniel sin dudar. Limpia todo. Que no quede rastro. El audio terminó. Me quedé inmóvil, escuchando el silencio que siguió. No solo estaban robando. Se estaban preparando para destruir pruebas. Y entonces entendí algo crucial. La gente no comete errores cuando se siente amenazada. Comete errores cuando se siente segura. Daniel creía que yo estaba destruida. Paige creía que era intocable. Y Margaret tenía razón. Mientras más indefensa pareciera, más descuidados se volverían. No confronté a nadie. No mandé correos. No exigí explicaciones. No hice nada. Los dejé creer que su plan estaba funcionando. Porque la verdad era que cada archivo que tocaban, cada registro que intentaban borrar, dejaba algo mucho más peligroso que papel. Pruebas. Y por fin estaba lista para dejar que ellos mismos las crearan. No confronté a Daniel. No llamé a Paige. No advertí a nadie. En lugar de eso, fui al único lugar que había evitado desde la noche en que todo se derrumbó. La casa de mi madre. Diane Parker siempre había vivido en silencio, lejos del ruido de mi matrimonio y de mi negocio. Cuando abrió la puerta y me vio ahí, con los ojos cansados y el cuerpo rígido, no hizo preguntas. Me abrazó y por primera vez en días pude respirar. Le conté todo. No solo el divorcio, sino el dinero que estaba saliendo de mi empresa, la compañía fantasma, las grabaciones, la carta de Margaret. Esperaba sorpresa. Lo que vi fue algo más firme. Claridad. No necesitas consuelo, dijo mi madre con calma cuando terminé. Necesitas protección. Esa misma tarde me presentó a Grant Holloway. Grant no era ruidoso. No exageraba. Escuchó sin interrumpir, revisando documentos mientras los audios se reproducían. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era firme, controlada. Esto no es solo un divorcio, dijo. Es mala conducta financiera, fraude y posiblemente obstrucción si destruyen registros. Hice la pregunta que había estado evitando. ¿Puedo ganar? Grant negó con la cabeza ligeramente. Esa es la pregunta equivocada. Ya tienes suficiente para actuar. La verdadera pregunta es cómo quieres que termine esto. Expuso las opciones con claridad. Demanda civil para recuperar fondos y activos. Investigación penal si continuaban destruyendo evidencia. Y el tiempo, enfatizó, lo decidiría todo. Si te mueves demasiado pronto, se esconden, dijo. Si esperas, se exponen. Ahí fue cuando la estrategia tomó forma. Yo me mantendría en silencio, cooperativa, incluso arrepentida si era necesario. Grant presentaría un aviso de preservación de documentos bajo el pretexto de la división de bienes, obligando a una revisión interna sin provocar pánico. Y dejaríamos que Daniel y Paige hicieran lo que la gente descuidada siempre hace cuando cree que ya ganó. Se apresuran. Borran. Dejan huellas. Antes de irme, Grant me miró directo. Esto se va a poner incómodo, dijo. Van a decir cosas, publicar cosas, reescribir la historia. Necesitarás disciplina.
Asentí. Ya había sobrevivido a que me echaran a la lluvia. La disciplina no era lo difícil. Esa noche regresé al departamento de Taza y desempeñé mi papel con cuidado. Hablé poco. Me moví despacio. Dejé que la preocupación se notara. Permití que el silencio hiciera el trabajo. En mi teléfono apareció un nuevo mensaje de Margaret. Vanessa está planeando algo público. Grande. Quiere celebrar su nueva vida. Miré la pantalla. Un escenario público. Un lugar donde la confianza se convierte en descuido. Respondí con una sola línea. Avísame cuándo. Dejé el teléfono y miré las luces de la ciudad por la ventana. Daniel creía que yo había llegado al final. Lo que no entendía era que los finales no empiezan con ruido. Empiezan con paciencia. La fiesta de Vanessa se convirtió en el centro de todo sin que ella lo notara. Hablaba de ella abiertamente. Una celebración de nuevos comienzos. Una oportunidad para presentar su nuevo círculo. Una declaración. Según Margaret, solo el lugar costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año. Daniel estaba pagando todo. Grant se movía en silencio. Presentó una solicitud formal de preservación de documentos a Lark & Lane, presentada como un paso rutinario del proceso de divorcio. Nada agresivo. Nada alarmante. Solo suficiente presión. Dentro de la empresa, programé una reunión breve, manteniendo el tono suave, inseguro. Me dijeron que podría haber una revisión, dije, sin hacer contacto visual. Si falta algo o no está claro, por favor revisen bien. No quiero problemas. El rostro de Paige se tensó por medio segundo. Se recompuso rápido, pero fue suficiente. Esa noche, Margaret envió otro mensaje. Sin comentarios. Solo un audio. La voz de Paige sonaba apurada. Está nervioso, dijo. Si esta revisión avanza más, estamos expuestos. Daniel respondió sin dudar. Entonces no dejes que avance. Límpialo todo. Esta noche. No sentí enojo al escucharlo. Sentí distancia. Grant me explicó después que los sistemas digitales no olvidan como la gente cree. Los archivos borrados dejan rastros. Los registros alterados crean patrones. Intentar borrar la historia suele documentar la intención. Nos preparamos en silencio. Los registros de servidores fueron asegurados. Los respaldos duplicados. Los accesos registrados. Todo lo que Paige tocó esa noche quedó marcado. Mientras tanto, la emoción de Vanessa crecía en redes sociales. Fotos de vestidos, mesas, frases vagas sobre nuevos comienzos y cortar peso muerto. Daniel aparecía en casi todas, sonriente, relajado, seguro. Yo me mantuve invisible. Sin publicaciones. Sin mensajes. Sin reacción. El silencio se convirtió en mi escudo. 2 días antes del evento, Grant me llamó. Ya terminaron, dijo. Intentaron cubrirlo. Eso es lo que los sella. Me quedé junto a la ventana después de colgar, viendo la ciudad moverse como siempre, gente corriendo, luces cambiando, la vida continuando. Daniel creía que la fiesta confirmaría su victoria. Vanessa creía que anunciaría su llegada. Ninguno entendía que sería el momento en que su historia dejaría de estar bajo su control. Y todo lo que yo tenía que hacer era aparecer. El Fairmont Olympic Hotel brillaba esa noche, pulido, impecable, como si nada feo pudiera existir entre sus paredes. Las luces de cristal se reflejaban en el mármol. La música flotaba suave en el salón. Vanessa estaba en el centro de todo. Vestía un vestido marfil entallado, sonrisa ensayada, postura orgullosa. Ese era su momento. Daniel estaba cerca, con un brazo descansando sobre Brooke Lawson, la mujer con la que me había reemplazado. Parecían intocables. Yo entré sin hacer ruido. Sin escena. Sin anuncio. Caminé junto a Grant Holloway y 2 notarios, mezclándome en los bordes del salón hasta que llegó el momento. Algunas cabezas giraron. Los murmullos comenzaron. La esposa desechada. Vanessa se congeló al verme. La sonrisa de Daniel se quebró apenas lo suficiente para notarse. Antes de que reaccionaran, el anfitrión tomó el micrófono y pidió atención para una presentación especial. Esa fue mi señal. Tomé el micrófono. Mi nombre es Evelyn Parker, dije con calma. Y esta noche traje un regalo. La pantalla se encendió. Fotos de la antigua casa de los padres de Daniel. Facturas médicas. Pagos de colegiaturas. Fechas, montos, mi nombre. Los murmullos crecieron. Luego apareció Blue Ridge Consulting LLC. Transferencias bancarias mensuales, montos idénticos. El registro de la empresa, Daniel Parker, propietario. Los suspiros reemplazaron a los murmullos. Finalmente, el audio.
Límpialo todo. Que no quede rastro. El silencio fue pesado. Brooke se apartó lentamente de Daniel, su expresión pasando de confusión a repulsión. El rostro de Vanessa se quedó sin color. Grant dio un paso al frente. Estos documentos han sido notariados y preservados, anunció. Las denuncias formales ya fueron presentadas. Esto es ahora un asunto legal. El salón estalló. Preguntas. Acusaciones. Teléfonos alzados. Dejé el micrófono en su lugar. No miré a Daniel. La verdad no discute. Simplemente se queda de pie, mientras todo lo construido sobre mentiras se derrumba alrededor. Cuando salí del salón, la música no volvió a sonar. La fiesta había terminado. Y su control también. El resto llegó rápido. Investigaciones. Citatorios. Restricciones de viaje. Auditorías independientes. Yo retomé el control del Arkand Lane sin discursos ni reproches. Con números. Con hechos. Daniel intentó llamarme una vez. No respondí. No por miedo. No por castigo. Simplemente ya no había nada que decir. No me sentí victoriosa. Me sentí libre. Libre de cargar culpas que no eran mías. Libre de proteger a quienes nunca me protegieron. Libre de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. La venganza busca dolor. La responsabilidad busca equilibrio. Yo no destruí sus vidas. Me hice a un lado y dejé que la verdad hiciera su trabajo. Y por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, dormí en paz.